En este video vamos a hablar de meteorología básica, de conceptos básicos relacionados con el clima. Ojo, el tema de meteorología, del clima, de entenderlo, es muy amplio. Es toda una ciencia en la que intervienen muchísimos factores, algunos difíciles de comprender, difíciles de explicar. ¿Qué es lo que yo hice? Seleccioné los fenómenos o los temas que considero son más relevantes y que impactan con mayor fuerza lo que sería nuestra actividad de volar en paramotor. El video está dividido básicamente en dos partes. La primera, conceptos generales básicos de cómo funciona el clima. Y en la segunda, cómo estos efectos o fenómenos del clima pueden impactar el vuelo en paramotor. Estos temas yo los voy a abordar de manera general, tratando de explicarlo de manera sencilla, pero es importante saber que son muchos otros aspectos y factores relacionados con el clima los que pueden impactar nuestra actividad. Si tú tienes o te quedas con dudas después de ver este video, pues obviamente lo importante sería que te acercaras con tu instructor para tratar de aclarar estas dudas, o con pilotos que son más experimentados y tienen más tiempo volando. Igual, cuando vas a ir a volar a un lugar que no conoces, pues también podrías acercarte a la comunidad de vuelo local en ese lugar, en esa ciudad o en ese país, para preguntar los principales aspectos relacionados con el clima presente en esa zona. Vamos a hablar de lo que es el clima a la escala mayor, a la escala macro, ¿sí? Y todo empieza desde que tenemos o viendo una visión general del sistema solar. Está la Tierra girando alrededor del Sol. La mayoría de la energía, prácticamente toda la energía que recibe la Tierra, proviene directamente del Sol. Esta energía llega a la Tierra y existe un balance energético. Es decir, parte de la energía entra, una gran parte entra, otra parte a veces se refleja nuevamente al espacio, y la energía que entra adentro de nuestro planeta, pues ya que está dentro del planeta, se distribuye de diferentes maneras, y esto es lo que da pie y origina lo que es el clima. Básicamente la energía del Sol, que les digo, por la posición de la Tierra y como gira, en el Ecuador se recibe mayor energía. Lo que sucede con el clima es que esta energía se distribuye a lo largo de toda la Tierra, de todo el planeta, básicamente por el aire, por la atmósfera y también por los océanos. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar a hablar de los fenómenos del clima que suceden en la atmósfera, que es lo que nos afecta a nosotros para practicar el vuelo en paramotor. Un concepto súper básico, las estaciones, ¿sí? La Tierra, el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al Sol, tiene una inclinación de 23 grados. Y esto hace que durante unos meses el hemisferio norte reciba la energía de forma más directa, la energía del Sol. Y en esta época, cuando el hemisferio norte recibe mayor energía, es cuando en el hemisferio norte es verano, o los meses de mayor calor, que serían junio y julio. Por el contrario, cuando la Tierra se traslada al otro lado, el hemisferio sur es el que recibe mayor energía del Sol. Y en estos meses, que son diciembre y enero, en el hemisferio sur es verano. Por el contrario, en el hemisferio norte, que está recibiendo menos energía, es invierno. Para explicar cómo se generan cómo se regula el clima en todo el planeta, vamos a quitar algunas variables, y una es la inclinación precisamente del eje de rotación. Entonces vamos a simular que la Tierra gira perpendicular al Sol, es decir, que la energía del Sol impacta de forma más directa al Ecuador. ¿Qué sucede? Esta energía que llega más directa al Ecuador calienta la Tierra y calienta el aire. El aire caliente sube y se empieza a desplazar hacia los polos. Llegando a los polos, se enfría, y como el aire frío es más denso, vuelve a bajar a la superficie y regresa hacia el Ecuador. Y toda esta figura, como lo estás viendo,
se le llama convección teórica. Y es teórica porque pues nos falta agregar un ingrediente muy importante, un factor muy importante. Así, esta cédula de convección teórica sucede igualito en el norte, en el hemisferio norte, que en el hemisferio sur, obviamente en sentido contrario. En el hemisferio norte, el aire sube en el ecuador y luego se va hacia arriba al polo norte, y en el hemisferio sur baja a lo que es el polo sur. ¿Cuál es el factor o la variable que hay que agregar? El giro de la Tierra. La Tierra gira en un sentido y esto provoca un efecto que se llama Coriolis. Es decir, la cédula esa teórica de convección que veíamos que iba desde el ecuador hasta los polos, pues realmente se modifica porque la Tierra está girando. Y lo que sucede es que el viento en el hemisferio norte va a tender a rotar en sentido horario, conforme las manecillas del reloj. Y en el hemisferio sur, en sentido antihorario, en contra de las manecillas. Cuando estos dos factores se combinan, la cédula de convección teórica y el efecto Coriolis, pues da origen a lo que realmente sucede cuando hablamos del clima y los efectos meteorológicos a nivel escala de todo el planeta. ¿Qué es lo que sucede? Que en cada uno de los hemisferios se generan tres cédulas. La cédula de Hadley, que es la que está cercana al ecuador, que gira en el sentido del efecto Coriolis. Después intermedia está la cédula de Ferrel y por último la cédula polar. Si eres observador vas a ver cómo la cédula Hadley, que está pegada al ecuador, y la polar giran en el sentido que veíamos cuando se veía solamente el efecto Coriolis. Es decir, en el hemisferio norte estas dos cédulas giran en sentido horario. Si eres observador vas a ver que la cédula del medio, la Ferrel, gira en sentido opuesto, tal cual como si fueran unos engranes conectados. Esto es, a escala macro, la forma en la que la atmósfera ayuda a regular la energía que recibe el Sol, la forma en la que se mueven los vientos a escala, digamos que planetaria. Ahora vamos a hablar de los conceptos y definiciones que son bien básicos relacionados con el viento. Ojo, aunque es algo súper básico, es importante entender que el aire es lo que está presente en la atmósfera y le llamamos viento cuando el aire está soplando. Es incorrecto decir que está el aire muy fuerte cuando sentimos el viento. Realmente el aire siempre está presente. Y el viento es cómo sopla el aire. Conceptos bien básicos. El aire caliente se hace menos denso y tiende a subir. Cuando el aire caliente está subiendo, se generan zonas de baja presión. Ojo, aunque está el aire caliente y empieza a subir, conforme sube, se va enfriando. Este efecto de que el aire caliente sube es lo que permite que un globo atmosférico pueda volar. Por el contrario, el aire frío se hace más denso, más pesado y tiende a bajar, generando secciones de alta presión. De acuerdo a la velocidad y duración del viento, los vientos los podemos clasificar básicamente en tres tipos. Cuando son cambios de viento muy cortos, hasta 15 segundos, los conocemos como ráfagas o rachas de viento. Esto es algo importante para efectos del vuelo en paramotor. Todos los pronósticos del clima, las aplicaciones y cuando estamos viendo los pronósticos del clima, los que normalmente utilizamos, hablan de la velocidad promedio del viento, pero también de las ráfagas y rachas. Es importante tener claro este concepto porque cuando las ráfagas son muy altas, quiere decir que normalmente está asociado a que el día está térmico y estas ráfagas nos van a crear turbulencia y dificultan un poco lo que es el vuelo. Cuando la intensidad del viento aumenta por periodos más prolongados y mayor velocidad, se les llaman turbonadas, normalmente asociadas a lo que puede ser una tormenta que esté cayendo en algún lugar y entonces se generan estas
turbonadas, que son cambios de velocidad del viento, aumento en la velocidad del viento por hasta 1 minuto aproximadamente, y pueden llegar hasta los 35 kilómetros por hora aproximadamente. Y cuando el viento sopla de manera muy prolongada por mucho tiempo, dependiendo su intensidad, se le conoce como brisa temporal, tormentas o huracanes. En relación a la escala o la dimensión del recorrido de estos vientos, podemos identificar pues básicamente 3 tipos de vientos. Los vientos planetarios, que son los que vimos en un principio, cómo se mueve el viento a nivel todo el planeta. Si nos vamos a una región más pequeña, se llaman vientos regionales. Y por último, los vientos locales, que están presentes en zonas más pequeñas, que son los que más atención tendríamos que ponerle, porque pues son los que van a impactar en la zona en la que normalmente volamos. Ojo, acuérdense que este video está hecho para pilotos que vuelan de manera normal, como yo. Si estás intentando romper un récord de distancia, pues obviamente sí tendrías que irte a una escala mayor del viento para poder definir una ruta que te ayude a lograr la mayor escala, como lo hizo Ramón Morilla cuando establece el récord de distancia de 1000 kilómetros. De acuerdo a la dirección en la que sopla el viento, un concepto que se usa mucho en la navegación marina es el barlovento y el sotavento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el viento sopla y en relación a un objeto, se generan estos dos nombres. La parte, para ilustrarlo fácil, ¿no? En esta imagen que estás viendo, vemos un velero. Claramente vemos, por la posición del velero y por las flechas, que el viento está circulando, soplando de izquierda a derecha. En la parte izquierda del bote, por donde llega el viento, se le conoce como barlovento, y en la parte derecha del bote, que es por donde se aleja el viento, se conoce como sotavento. Igual aplican estos dos conceptos cuando vemos un objeto que está fijo, como una montaña, como estás viendo aquí. En este caso vemos que el viento está soplando en el sentido opuesto, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Del lado derecho de la montaña sería barlovento, y del lado izquierdo de la montaña sería sotavento. Siempre, para efectos del vuelo, tener mucho cuidado con las zonas de sotavento por los efectos que ahí se generan, que sería un rotor, y que más adelante lo voy a explicar. ¿Qué pasa en las playas, en las costas? En las costas sucede un efecto muy interesante, en donde el calor durante el día va calentando la tierra. Sin embargo, la tierra y el agua tienen un coeficiente calorífico diferente, muy diferente. Y la forma de explicarlo más fácil es cuando tú vas un día en la playa, el agua del mar se mantiene a una temperatura prácticamente igual durante todo el día, y sin embargo la arena en la que tú estás se va calentando mucho más rápido, al grado que a veces a mediodía no puedes ni pisar la arena porque está muy caliente. Esta diferencia en el coeficiente calorífico de los dos elementos, tierra y agua, provocan lo que es la brisa marina o el viento anabático. Así se le conoce, viento anabático, que es el viento que sopla del mar hacia tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se calienta, el aire que está en la tierra va a subir, se genera una zona de baja presión, y eso hace que el aire que está sobre el mar, en el mar, entre a tierra y genera la brisa marina o el viento anabático. Aquí estás viendo un video, cómo se ve claramente este efecto en un día normal en una playa en la que había cierta bruma, y la bruma la vemos como está entrando a tierra porque es de día y es el viento anabático. Por el contrario, en las noches se enfría la tierra, el aire se hace más denso, baja y genera que el aire o genera un viento donde el viento regresa hacia el mar, y a este se le llama brisa de tierra o viento catabático. Un fenómeno muy similar sucede en los lugares en donde hay valles y montañas.
Durante el día, la montaña se va calentando con el sol y el aire que está en la montaña va a empezar a subir, generando una corriente de viento del valle hacia la montaña, y a este viento se le llama viento de valle. Por el contrario, en la noche la montaña se vuelve a enfriar, el aire se hace más denso y empieza a bajar por la montaña, tal cual como si fuera agua. Empieza a bajar ese viento y ahora el viento viene de la montaña hacia el valle y se le conoce como viento de montaña. Vamos a hablar un poco de las nubes de manera muy general. Aquí estás viendo una imagen de cómo se nombran y se clasifican las nubes de acuerdo a la altura y a cómo están conformadas. Yo te voy a hablar muy sencillo de tres que son bien relevantes o que de alguna manera impactan a lo que es nuestro vuelo, y es como el conocimiento general de las nubes. Cuando vemos una nube como la que estás viendo en la imagen, se llaman cúmulos. Esto es un cúmulo y son nubes que se parecen a copos de algodón. Los cúmulos que no están demasiado muy altos en el cielo indican por lo general buen clima. La parte inferior de los cúmulos suelen estar cerca del suelo. Son importantes porque este es un indicio de que hay una corriente de viento ascendente, una térmica, pero igual eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este tipo de nubes que estás viendo en pantalla se llaman estratos y se parecen a una sábana hecha de nubes. Estas nubes son señales de días nublados o lluviosos y pueden quedarse quietas en el mismo lugar durante varios días seguidos. Estos que ves se llaman cirros y son nubes muy altas, parecen plumas, y están tan altas que en realidad están formadas por partículas de hielo. Indican buen tiempo cuando están desparramadas en el cielo azul. Por último, los cumulonimbus son nubes de gran desarrollo vertical. Internamente están formadas por una columna de aire cálido que va subiendo y subiendo, normalmente o siempre van girando como en un espiral rotatorio. Su base suele encontrarse a menos de 2 kilómetros de altura, pero la cima puede alcanzar 15 o 20 kilómetros de altitud. Pronostican lluvias intensas, tormentas eléctricas. Estas son nubes realmente peligrosas para cualquier aeronave. Inclusive los aviones comerciales le tienen que sacar la vuelta porque las corrientes de viento internas son muy fuertes y muy peligrosas. Un piloto volando en parapente o en paramotor que se acerque a un cumulonimbus corre riesgo de que sea jalado por la misma nube, por las corrientes, y ha habido casos de pilotos que han perdido la vida porque la corriente de aire, el viento lo sube hasta alturas muy altas en donde finalmente mueren congelados o porque se colapsa la vela. Son peligrosas y normalmente asociadas con tormentas eléctricas y lluvia. Ahora sí vamos a hablar de los factores del clima y cómo impactan a nuestro deporte del vuelo en paramotor. ¿Cómo sería un día perfecto de vuelo? Al menos para los que volamos de manera normal general. Vientos tranquilos, sin ráfagas o rachas muy fuertes, y que durante el tiempo que vamos a estar volando el viento no cambie mucho de intensidad. Sin térmicas, sin corrientes, esas corrientes ascendentes, sin las térmicas, obviamente sin lluvia y mucho menos tormentas. ¿Cuándo vamos a encontrar estas condiciones? En lo general, estas condiciones las vamos a encontrar en las primeras 2 o 3 horas del día cuando amanece, y al final. Conforme el sol está más arriba y va calentando más la tierra, pues esto empieza a generar mayor actividad, térmicas y vientos más fuertes. Entonces, el día perfecto de vuelo, las condiciones perfectas de vuelo normalmente aparecen en las mañanas, las primeras 2-3 horas, y en las tardes al final del día. Ojo, esto es en general, pero por ejemplo, en las playas muchas veces se puede volar prácticamente todo el día por el efecto que ya comentamos de la brisa marina y de que el viento viene de forma laminar, sin turbulencia.
Y por otro lado, en los desiertos, los días por la falta de humedad se calienta más rápido la tierra, y entonces normalmente en el desierto, para encontrar condiciones favorables para el vuelo en paramotores, las primeras 2 horas. Así es mi caso aquí en donde yo vivo, que es desértico. Vuelo básicamente las primeras 2 horas, las condiciones son muy buenas, y hay días en donde en la tarde de plano ya no se puede volar. Pero a veces la última hora del día, antes de que se meta el sol, o inclusive cuando ya está atardeciendo, es otro buen momento para volar. ¿Qué son las térmicas? Pues son esas corrientes de viento que por el calor se generan hacia arriba, ¿sí? Aquí estás viendo una imagen, ahorita vas a ver cómo se anima en un video. Yo estoy señalando con unas flechas cómo se está generando una térmica. ¿Por qué era importante el tema de las nubes, los cúmulos? Porque los cúmulos se forman al final de una térmica. Entonces, por ejemplo, los pilotos de vuelo libre, cuando ven cúmulos, saben que abajo del cúmulo hay una corriente ascendente de aire, y buscan eso para agarrar altura y volar más tiempo. Entonces es una señal, un cúmulo es una señal de que se está formando que hay una térmica, y la térmica está formando el cúmulo. Entonces vamos a ver en este video, cómo se ve que está creciendo el cúmulo, porque está alimentado por el aire que viene con humedad desde la tierra. Y así es como se forman los cúmulos. Después vemos cómo deriva hacia la derecha por el viento que está circulando a la derecha. Sin embargo, se sigue alimentando por esa corriente térmica que está ascendiendo. En este siguiente video vemos cómo se forma un cumulonimbus. Igual, es una térmica, pero más potente, que agarra más fuerza y que no se disipa al llegar a la formación de la nube, sino que sigue hacia arriba, sigue creciendo y sigue alimentando el cúmulo hasta que se convierte en cumulonimbus, como lo ves aquí en este video. Estos son videos que yo tomé aquí enfrente de mi casa. Normalmente hay una época del año, que es justo esta, en la que se están formando cumulonimbus, tormentas eléctricas y tormentas que arrojan bastante agua. Y aquí vemos cómo, a diferencia de los cúmulos, estas siguen desarrollándose de manera vertical. Igual, indican la presencia de corrientes ascendentes de viento muy fuertes. Un efecto también térmico, que también pues son básicamente térmicas pero a menor escala, pero mucha fuerza, son los remolinos, o también en todo el mundo se le conocen como dust devil. Y aquí ves esta imagen de este fenómeno, que normalmente ocurre en lugares que son muy calientes, en donde hay polvo, por eso se les llaman dust devil, y se genera como una térmica muy potente con el viento ascendente. Y obviamente son zonas en las que no quisieras acercarte con una vela, porque son muy muy peligrosas, como vas a ver en el siguiente video. En este video se presenta un remolino o un dust devil en un despegue de vuelo libre, y ve la intensidad del viento que generan y el riesgo que corres de estar cerca de uno de ellos. Vemos cómo el remolino o el dust devil levanta al piloto totalmente sin control. De milagro ese piloto, la vela no se deforma tanto y puede alejarse del dust devil volando. Pero luego vemos cómo alguien que está en el despegue, la fuerza que generan, que lo está levantando prácticamente, cómo se deforma la vela. Y pues obviamente no quisieras estar cerca de un remolino, un dust devil, porque son muy muy peligrosos para el vuelo libre y para el vuelo en paramotor. Vamos a hablar un poco de los rotores. El rotor en la montaña, ¿se acuerdan que hablábamos del barlovento y el sotavento? Entonces, ¿qué sucede en la parte de sotavento? Pues el viento pega en la parte, en esta imagen por ejemplo, del lado derecho, que es barlovento. El viento pega y empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega al punto más alto y cruza a sotavento. Y en sotavento, ¿qué va a suceder en este triángulo que estás viendo, en ese espacio? ¿Qué es lo que se genera? Pues ahí es donde se genera el rotor. Y los rotores son muy peligrosos. Hay que tener claro que la intensidad del rotor depende de la velocidad del viento y de la altura del obstáculo.
mayor velocidad y mayor altura, el efecto del rotor va a impactar a mayor distancia de lo que es el obstáculo y con mayor fuerza. Aquí este video de un viaje que hice a la playa, en donde la brisa marina que está entrando llega con un hotel, con un edificio, y podemos observar claramente cómo se forma un rotor mecánico. Aquí lo estás viendo. Se ve claramente como detrás del edificio, es decir, en sotavento, el viento empieza a girar y se genera este rotor. Ojo, hay que alejarse de los rotores, tener claridad de dónde se puede presentar un rotor, porque pues es una turbulencia que nos puede poner en problemas. Y obviamente otra vez tener presente que la intensidad del rotor depende de la velocidad del viento, y qué tan lejos va a impactar el rotor del obstáculo depende de la velocidad y de la altura del obstáculo y la velocidad del viento. Si el viento es tan importante para nuestro deporte, pues y sobre todo la dirección del viento y por las zonas estas de sotavento que se generan, pues es importante tener algunas referencias de cómo ubicar la forma o la dirección en la que está soplando el viento. Lo más fácil es con un cono de viento. El cono de viento te indica la dirección del viento y también te puede indicar o puede ser una buena referencia de la velocidad del viento. Cuando ves un cono de viento que se está moviendo de manera errática, hablamos de que hay ráfagas o rachas y el día estaría muy térmico. Entonces un instrumento muy bueno para nosotros es el cono de viento. Por otro lado, la mayor sensibilidad de cómo está soplando el viento la vas a poder observar, o el instrumento con el que mejor se podría observar es viendo una columna de humo. Si tú ves una columna de humo, claramente vas a poder identificar la dirección en la que está soplando el viento. Inclusive a veces puedes ver cómo a cierta altura la columna de humo el viento sopla en una dirección y después a otra altura la columna se mueve en otra dirección porque el viento está cambiando de dirección según las alturas. Son muy buenas referencias cuando estás en vuelo con altura para ubicar cómo está soplando el viento. Por otro lado, cuando hay agua, cuando hay un lago, una laguna, pues normalmente si tú ves en la parte de la laguna donde ves que está el agua súper estable como un espejo, sería barlovento, es por donde está entrando el viento a ese cuerpo de agua. Y en la parte en donde se ve más movido, más movido, distorsionado, sería lo que es sotavento. Entonces, en muchas ocasiones, si tienes a la vista un cuerpo de agua y ves que una zona está como un espejo, pues por ahí estaría soplando el viento, y eso sería el barlovento en relación a ese cuerpo de agua. Otra muy sencilla sería el polvo. Por ejemplo, cuando en el lugar donde vas a despegar el viento se siente muy leve, puedes patear la tierra con el pie, se levanta la tierra y luego el polvo se desplaza hacia un lugar, y eso también es una buena indicación de cómo está soplando el viento en el lugar en el que vas a despegar. Igual hay otros objetos como las banderas, que pudieran ser las banderas que hay en un campo de golf, que igual nos van a indicar cómo está soplando el viento. Otro efecto importante del viento son las cizallas. La cizalla es un cambio importante en la dirección o la velocidad del viento en un punto de la atmósfera. Y hay cizallas horizontales y cizallas verticales. Entonces, en algunos de los videos donde he hablado de cómo lograr mayor distancia y todo, Faul nos comentaba cómo cuando vuelas en globo, tú tienes que aprovechar esos cambios de dirección del viento y de intensidad. Sin embargo, es importante saber que justo en donde hay dos capas de viento que soplan en sentido diferente, se produce este efecto que se llama cizalla, que puede generar turbulencia. Y en este video puedes ver cómo claramente en una capa del viento está girando en un sentido, y a mayor altura el viento está soplando prácticamente a 90 grados. Esto indica que entre esas dos capas seguramente puede haber turbulencia.
Este sería una cizalla horizontal. La cizalla vertical sería como una caída muy rápida del viento. Aquí estás viendo una pequeña imagen. Y esta cizalla vertical es bien peligrosa en general en el vuelo. Puede provocar accidentes de aviones, inclusive. Está asociado obviamente cuando hay mal clima. Entonces, pero bueno, es importante tener conocimiento de este fenómeno porque en algún momento nos pudiera afectar. Otro fenómeno meteorológico muy relevante para lo que es el vuelo, pues es la lluvia. Volar en lluvia en general sería incómodo porque te estás mojando, tu visibilidad no va a ser muy buena y tampoco a nuestros motores les gusta tanto el agua. Pero realmente volar en lluvia es muy peligroso, no por lo que te acabo de mencionar. ¿Qué sucede? La vela se va a mojar y al mojarse se va a hacer más pesada. ¿Qué sucede? Todas las velas tienen un rango de velocidad, una velocidad mínima y una velocidad máxima. La velocidad mínima es la velocidad a la que va a seguir volando la vela, pero si tú bajas la velocidad de esa velocidad mínima, te vas a estolear o parachutar, o sea, prácticamente la vela deja de volar y caes. Cuando la vela está mojada y es más pesada, esta velocidad mínima de vuelo se incrementa, es decir, tienes que volar más rápido, porque bajando la velocidad es más fácil que entres en stall o en este parachutaje. Obviamente mi recomendación sería, pues si tú ves que está lloviendo, evitar volar. Si por alguna situación te pesca la lluvia, lo ideal sería aterrizar de inmediato. Pero si no puedes aterrizar de inmediato y tienes que seguir volando, es muy importante cuidar la velocidad. Volar lo más rápido que puedas, ¿sí? Inclusive lo que yo he leído y visto de pilotos con mayor experiencia es inclusive soltar los trims para poder volar más rápido. ¿Por qué? Porque estás más expuesto a que bajes la velocidad y entres en stall o en parachutaje y tengas una caída muy fea y te puedas lastimar. Aquí vamos a ver este video de un piloto en Gran Bretaña que pues por el clima seguramente llueve más seguido, en donde el piloto se mantiene volando por varios minutos con lluvia y vamos a ver lo que sucede. Aquí estás viendo cómo está volando, ya él se está mojando, se ven las gotas en la cámara y está buscando un lugar para aterrizar. Ahí justo en ese momento él cierra los trims, los baja, que no es lo ideal. Y entonces llega el momento en el que de plano deja de volar y ahí ya estás viendo que prácticamente va en caída libre. El video no muestra, parecería que sí está volando, pero realmente ya no está volando, está cayendo y afortunadamente el piloto salió prácticamente ileso solo con unos golpes. Pero nuevamente la recomendación es no volar en lluvia y si te pesca la lluvia mientras estás volando es buscar aterrizar lo más rápido posible y cuidar mucho mantenerte volando con buena velocidad para no estolearte. ¿Qué sucede cuando vuelas en el desierto? Pues lo que ya comentábamos. En el desierto, la actividad del día, el calor, afecta más rápido. ¿Por qué? Porque no hay humedad. En los lugares húmedos, la energía del sol se disipa un poco. Pero el desierto, como el aire está tan seco, la energía llega casi directo al suelo y el día se va a poner activo más rápido. Entonces va a haber térmicas más rápido, más temprano y puede ser que las térmicas sean más intensas. O sea, los días son más fuertes, las condiciones son más fuertes. ¿Qué hay que hacer? Volar muy temprano. Antes de que, en mi caso, yo aquí máximo para volar bien cómodo, vuelo hasta 2 horas después de que amaneció. Y les digo, muchos días en las tardes de plano no se puede volar. Y cuando se puede volar es ya casi cuando se está metiendo el sol. En relación a volar en las montañas, ¿qué tendríamos que tener muy presente? Pues básicamente lo que es el barlovento y el sotavento en la montaña, para evitar volar en la parte de sotavento por los rotores, ¿sí? En el tema de las montañas, aunque una montaña se vea muy parecida a otra,
situada en diferentes lugares. Las condiciones son bien particulares en cada una de las regiones en lo que es relacionado con el viento y cómo se comporta en cada una de las montañas. Entonces hay que ser bien observadores cuando vas a volar cerca de una montaña en la que no has volado. Igual preguntar si es una zona de vuelo, y si no, pues extremar precauciones, observar muy bien cómo va a soplar el viento, en qué momento va a cambiar la dirección y la intensidad del viento durante el día, usando los pronósticos para evitarte sorpresas. Y un efecto importante a considerar en las montañas es que cuando una montaña genera como un cañón, se genera un efecto que se conoce como venturi. Aquí en esta imagen se puede entender muy bien. Si el viento está soplando hacia esa montaña, así como lo estamos viendo, cuando el viento entra por ese cañón, surge el efecto del venturi, y lo que sucede es que el viento se va a acelerar. Va a subir su velocidad. Y obviamente a mayor velocidad, pues todos los fenómenos meteorológicos que produce el viento se incrementan. Los rotores y la turbulencia. Y en relación a volar en la playa, que aquí les platico acompañado de estas imágenes de la última vez que volé en la playa. Si son observadores, traigo ahí mi sistema de flotación. Pues las playas son lugares muy buenos para volar. Las condiciones normalmente son bien estables. El viento y la brisa marina pues provocan que el viento sea bien laminar, sin turbulencia. Y es muy padre volar en la playa cuando estas son las condiciones, que es la mayoría del tiempo. Ojo, aunque la brisa marina está entrando y en caso de que se te pare el motor, por ejemplo, la misma brisa te estaría empujando tierra adentro, siempre recomendable volar con tu sistema de flotación por cualquier cosa. Y tener presente que puede haber fenómenos meteorológicos que hagan que esta situación cambie. Y es peligroso volar en el mar cuando el viento está soplando de tierra hacia el mar. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias pudiera incrementarse la velocidad del viento y podría arrastrarte el viento mar adentro, que sería una cuestión que habría que evitar porque nos pone pues en peligro. Espero que te haya gustado este video. Nuevamente considera que es información general básica, y que si tienes dudas o quieres conocer más del clima, pues habría que echarse un buen clavado y entender mejor cada uno de los fenómenos. A mayor conocimiento que tengas, vas a poder tomar mejores decisiones y volar de manera más segura. Si tienes dudas muy específicas, puedes preguntarle a pilotos más experimentados o a tu instructor.